3. Bien, hermanos, Dios le bendiga. Mi nombre es Samuel Mujica, pertenezco a la iglesia Puerta del Cielo número 3, que pastorea el reverendo Arnaldo Colón, y estamos esta noche aquí en mi hogar, siguiendo las directrices de la gobernadora, que no se puede salir, y vamos a dar la clase bíblica desde mi hogar. La clase bíblica que vamos a dar es la lección número 11 del expositor Senda de Vida. El expositor Senda de Vida, la lección número 11. Y me acompañan hoy mi esposa Beatriz, que está por aquí, Selimar, la hija mía, y Melissa, que está en la cámara, que ya mismito la van a ver también. También hija mía. Así que vamos a dar comienzo a la clase de hoy, pero antes queremos orar. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, Señor, de llevar este estudio, Señor, hasta la casa, Dios mío, Señor, de cada hermano, de cada amigo, Dios mío, que nos va a escuchar, Padre Celestial. Dándote gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en clases pasadas, Señor, y lo que vamos a aprender en esta, Padre. Presento, Dios mío, todos los enfermos, Señor, que ha causado, Dios mío, Señor, esta nueva plaga, Dios mío, Señor, el coronavirus. Padre, que no se ha salido de control, porque todo, Señor, está bajo tu control, Señor. Así lo creemos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos victoria sobre todo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, la clase de hoy es la número 11. Y Beatriz, léeme el título, duro. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Muy bien, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Sabemos que la palabra Evangelio lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias, verdad? Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y hoy en día el cielo es un regalo de Dios para todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Y acepta su sacrificio en la cruz. Y vamos a ver cómo ese Evangelio, cómo esa historia de Jesucristo es luz, resplandece en medio, ¿verdad?, de todas estas religiones, sectas que están surgiendo hoy en día. ¿Cómo podemos nosotros saber, Dios mío, cuál es el camino correcto? Pues mire, la palabra es un sedazo. La palabra es el sedazo de Dios. Usted lea palabra, aprenda palabra, y todo lo que le enseñe, o usted escuche, usted ve a través de la televisión o de las redes, páselo a través de la palabra. Si es correcto, aquí se lo va a decir. Bien, el pensamiento central, Selimar, léelo. Cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Muy bien, y eso es más o menos lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? En otras palabras, la luz de Cristo es la que nos alumbra el camino a seguir, y con su palabra, claro está, siempre hay que tener la palabra presente, porque esta es la luz, lo que nos guía, es el sedazo, como dije ahorita. Así que cualquier cosa que esté fuera de aquí, cualquier enseñanza, doctrina, que no se pueda corroborar con esto, hay que tener cuidado. Bien, el texto áureo está en la clase, así que lo vamos a dar para la clase. La clase de hoy es en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos. Y se le conoce como el libro de los Hechos porque, claro está, como dice su título, son los hechos de los apóstoles, lo que ellos hicieron luego que Jesucristo se fue al cielo. Se le conoce como los hechos de la iglesia porque lo que se enseña ahí o lo que se escribe, nos narra, es la historia de los principios de la iglesia primitiva. Y los hechos del Espíritu Santo, porque si vemos que el que está detrás de todo esto orquestando es el Espíritu Santo de Dios. Por eso se le conoce como los hechos. Bien, la clase comienza en el versículo 22. Hechos 17, para aquellos que no tengan el expositor, la base bíblica es en Hechos 17, 22 al 34. Pero yo la voy a comenzar desde el 16, buscándolo en la Biblia, porque es importante lo que hemos
lo que dice en el 16. Antes de eso, yo quiero hacer un pequeño recuento. ¿Qué estaba pasando? Para poder coger el hilo de lo que la lección empieza a hablar de en Atenas. ¿Qué había pasado antes para yo poder ubicarme en el tiempo? Silas y Timoteo predicaron el evangelio en la ciudad de Berea. Habían ido a predicar a Berea. Los judíos de Berea aceptan el mensaje de Pablo y escudriñaban las escrituras para corroborar que lo que Pablo decía sea cierto. Muchos judíos y griegos creyeron en el mensaje. Así que estos judíos, una vez Pablo habla, sacan las escrituras y comienzan a corroborar que lo que Pablo estaba enseñando fuera cierto. Y eso es bueno, porque eso no tenemos que hacerlo todos nosotros. Usted escucha muchas cosas en iglesias, en templos, por las redes sociales, por la radio, por la televisión. Escucha cosas, escucha doctrina. Páselo por el sedazo, como dije ahorita, y vuelvo y lo repito. El sedazo de Dios es la palabra. Así que es bueno corroborarlo, escudriñar la escritura, dice la Biblia. Bien, luego de eso, los judíos de Tesalónica se enteraron que Pablo estaba predicando en Berea y fueron allá y hablaron en contra de Pablo. Así que mire qué interesante, que los mismos judíos, que era la raza de Pablo, son los que le hacen la guerra, son los que se van en oposición contra Pablo. ¿Qué me enseña esto? Me enseña que muchas veces la oposición y los poderes antagónicos van a venir de los mismos de nosotros, de los mismos de tu casa, de los mismos posiblemente de la misma iglesia. Así que eso no es de sorprendernos, porque a Pablo le pasó. Alborotaron a la gente, así que hablaron de una manera que alborotaron a la gente. Se fueron en confrontación contra Pablo. Y los hermanos hacen que Pablo salga de la ciudad. Y Pablo y Silas y Timoteo se quedan en Berea. Pablo sale de la ciudad, se va a Atenas. Pablo llega a Atenas, manda a buscar a Silas y a Pablo, y mientras tanto está esperando. Y ahí es que empieza la clase de nosotros hoy, que empieza en el versículo 16 de Hechos 17. Muy bien, así que vamos a comenzar. Beatriz, léeme el versículo 16 del Hechos 17, en la palabra. Hechos 17. 16. Okay. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Muy bien. Así que dice, y vuelvo y repito, y voy por parte. A mí me gusta desmenuzar los textos, parte por parte, frase por frase. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba? A Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Berea. En Atenas. Atenas era el centro intelectual más famoso del mundo conocido para ese entonces. Esta era la cuna de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, lugar de filósofos, de grandes pensadores. Así que eso usted lo ve en las películas cada rato. Dice que su espíritu se enardecía. ¿Qué es enardecer? Se indignaba, como que se enojó, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que a pesar de todo el intelecto, de toda la sabiduría humana que ellos tenían, sabiduría humana, dice que estaban entregados a la idolatría. Se dice, uno de los escritores que leí dice que había alrededor de 30.000 dioses, ídolos que ellos adoraban. Así que eso es un montón de ídolos, ¿verdad que sí? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la verdadera inteligencia el apartarse del mal. Así que si usted quiere ser sabio, tema a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Usted quiere ser sabio? Tema a Jehová. ¿Quiere ser inteligente? Apártese del mal. La Biblia dice la verdadera inteligencia, apartarse del mal. Así que completamente diferente a lo que creemos hoy en día, que una persona inteligente, sabia, es una persona que tiene mucho aquí. Eso es tener conocimiento. Usted puede tener mucho conocimiento,
pero no ser inteligente. Inteligente es apartarse del mal. Y eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. El 17, Selimal. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que le concurrían. Muy bien. Así que el 17, estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60. Para aquellos que están siguiéndonos en la Biblia, ¿verdad? Si tienen otra versión es posible que cambien las palabras, pero la idea tiene que ser la misma. Así que discutía. ¿Quién discutía? Pablo. Pablo discutía en la sinagoga. Las sinagogas eran los lugares de reunión de los judíos. Y tenía que tener por lo menos 10 varones judíos para constituirse una sinagoga. Después que hubiera 10 varones, se podía constituir una sinagoga. Había un líder, se leía la palabra, se hacían cánticos y alguien explicaba una porción de la palabra. Así que el formato de la sinagoga judía se parece mucho a los formatos de los cultos hoy en día, donde nos reunimos, oramos, leemos la palabra, cantamos y alguien predica o habla de la palabra de Dios. Así que se parecen mucho. Así que Pablo discutía con los judíos. ¿Por qué con los judíos? Me llama la atención que Pablo discutiera con los propios de su casa. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿en cuántos dioses creen los judíos? En un solo Dios. Son monoteístas, ¿verdad que sí? En un solo Dios. Así que ellos vivían en una ciudad politeísta. Y Pablo está discutiendo con ellos. ¿Por qué? Porque parece que no estaban haciendo su trabajo. No estaban enseñando lo que sabían. No estaban predicando al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ellos creían en un solo Dios y esta ciudad estaba llena de idolatría, de muchos dioses, de idólatras. Que es posible que no todos se convirtieran, pero tienen que hacer su trabajo, se conviertan o no se conviertan. Bien, y discutía también con los piadosos, que son los religiosos. Parece que había gente también, gentiles religiosos, que conocían al verdadero Dios y tampoco estaban haciendo su trabajo. Y dice que discutía también en la plaza. Así que Pablo no perdía tiempo. Pablo le hablaba a los judíos, a los religiosos. Y también le hablaba cada día con los que concurrían. Así que con los gentiles impíos también Pablo le hablaba. Le hablaba a los que sabían de Dios, a los que no sabían de Dios y a los que sabían de Dios y no le implantaban también. Interesante eso. Bien, seguimos con el 18. Beatriz. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Muy bien. Selima, ¿tú encontraste algo de los epicúreos? Epicúreos, sí. Decía que los epicúreos buscaban dar explicaciones naturalistas sin acudir a las intervenciones de los dioses, aunque sí creían en ellos. Muy bien. ¿Y de los estoicos? Ellos creían que había un ser supremo, pero existían muchos dioses subordinados y que el hombre tenía facultades similares a los dioses. Bien, todos eran filósofos, lo que se basaban eran filosofía de humano. Yo encontré algo también en el comentario bíblico de Moody, y este comentario me gusta mucho porque usa un vocabulario bien sencillo y no habla mucho, es breve pero va al grano. Dice: los epicúreos, que derivaban su nombre del fundador Epicuro, creían en la existencia de los dioses, pero que estos no se interesaban en modo alguno por el bienestar de los hombres. O sea, creían en los dioses, pero los dejaron a su suerte. Los dioses no se interesaban en los hombres. Completamente diferente al Dios de nosotros, que mandó hasta a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Eso no lo hace ninguno de esos dioses. El fin principal de la vida, según los epicúreos, era el placer, y había que procurárselo mediante una vida feliz y reposada, libre de dolores, tribulaciones y temor, especialmente el temor a la muerte. O sea que había que buscarla de eso y no pensar en la muerte que iba a llegar. Pero eso le toca a todo el mundo. Los estoicos, cuyo fundador fue Zenón,
creían que Dios era el alma del mundo, que moraba en todas las cosas. Eso también se conoce como panteísmo. Y que la vida feliz era aquella que armonizaba con la naturaleza, puesto que Dios estaba en todos los hombres, todos eran hermanos. Así que eran prácticamente todos dioses también. Muchos estoicos eran hombres de elevada moral. Para estos filósofos, Pablo era un charlatán. Ya ahí me voy a explicar lo que era la palabra charlatán. En griego esta palabra significa literalmente recogedor de semillas y se empleaba para describir tanto a ciertas aves como al que recogía fragmentos de conocimiento no asimilado. Ellos le decían a Pablo que Pablo era un charlatán porque era como las aves que comen del piso semillas, pues así era Pablo, que todo iba recogiendo donde quiera que iba pedacitos de doctrina y después venía aquí a enseñárselo a esta gente. Le decían charlatán. Sí, de ahí es que viene la idea de un ave que come semillas en el piso y después viene y Pablo era esa ave que recogía semillitas, pedacitos de doctrina y después viene a decírselas a ellos. Palabrero también. Eso es así. Muy bien, lo del aerópago lo vamos a decir ya mismito. Bien, ya explicamos lo que eran los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y ya lo hablé, que en otras traducciones, como la Dios habla hoy, dice charlatán. El libro de Moody también lo llama, ¿verdad? Charlatán. Y ya expliqué lo que era el charlatán también. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Y ya había dicho que ellos tenían 30,000. Así que cada vez que alguien les sugería uno nuevo, ellos hacían un altar. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aquí fue que comenzó el problema, cuando Pablo comienza a hablar de la resurrección. Porque ellos sí creían en la muerte, en la vida después de la muerte, en el alma, en la etéreo, sin cuerpo. Pero Pablo le está hablando de una resurrección literal, donde el alma regresa otra vez al cuerpo para volver a vivir. Y eso nosotros lo creemos. Nosotros creemos que algún día resucitaremos un cuerpo glorificado. Que eso es otro tema. Muy bien. El 19 le toca ¿a quién? A Selimal. Lea el 19. Okay. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Muy bien. ¿Qué era el aerópago? Que tú encontraste algo. Areópago era un tribunal, era la sede del consejo que se reunía allí y solo conservaba autoridad en áreas religiosas y morales. Muy bien, así que era como una especie de tribunal, era una corte. Ajá, una corte moral. Era una corte. Yo encontré una foto, no sé si tú la podrás coger aquí, acercarte para acá. Yo encontré una foto del aerópago ese, yo creía que era un edificio o algo, mírala aquí, esta de acá. Y decía, y lo que era una colina, era la colina del dios Marte, y en el caso romano, y del dios Ares, en el caso griego, el dios de la guerra, en ambos dioses, aunque es el mismo dios. Cuando los romanos cogen los dioses griegos, les cambian el nombre, pero son los mismos dioses con otro nombre, el mismo demonio con otro nombre. Así que no es nuevo. Así que lo tomaron, llevaron a Pablo a ese lugar para escucharlo. Cuando se hablaba de religiones nuevas, de cosas morales, algo nuevo, te llevaban a este lugar para que tú expusieras. Ellos decidían si esa doctrina tú podías después salir a enseñarla en Atenas. ¿Entendiste? Ellas lo que hacían era que te llevaban a ese lugar. Tú le explicabas a este concilio cuál era tu postura, tu doctrina, tu Dios y qué enseñaba. Si ellos veían que era bueno, entonces te dan permiso para tú seguir enseñándolo en la ciudad. Y traen a Pablo a este lugar, al Areópago. Y le dice, diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Así que le dan la oportunidad a Pablo de expresarse. Y a Pablo le gustaba hablar. Si usted mira el libro de los Hechos, él es el siempre, bueno, en una ocasión lo llamaron Mercurio porque era el que llevaba la palabra. Siempre era el
el que el que hablaba. Muy bien. Y Pablo era un hombre inteligente. Pablo era un hombre bien inteligente. Era un hombre que pensaba, era un hombre que rápido reaccionaba. Era un hombre, la Biblia dice que era fariseo de fariseos, pero que fue criado también y estudió a los pies de Gamaliel, el rabino más grande para aquellos tiempos. Así que Pablo era un hombre preparado. Por eso Dios lo escogió para llevarle el evangelio a los gentiles, porque era un hombre que, como tenía dos ciudadanías también, él era romano de nacimiento, pero era judío por sangre, porque sus padres eran judíos. Se cree que los papás de Pablo eran o gente de dinero que pudieran comprar la ciudadanía romana, o le hicieron un gran favor al gobierno romano y por eso le dan la ciudadanía romana a los papás. Y Pablo nace en una ciudad romana, era en Cilicia, nace en Cilicia de Tarso. Y Pablo tenía dos ciudadanías, podía ir donde quiera, donde le diera, como decimos por los puertorriqueños, donde le diera la gana podía ir, porque él era romano, que era el gobierno que estaba en apogeo en ese tiempo. Es como los americanos, usted con ese pasaporte americano puede ir donde usted quiera y nadie le dice nada. Bien, el 20 le toca a Beatriz. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Muy bien, así que ellos dijeron, ¿verdad? Los que lo llevaron ahí al Areópago. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Esas cosas extrañas era el Evangelio de Jesucristo. Nunca habían oído hablar de esto y de menos de la resurrección de muertos, ¿verdad? Ellos no creían en la resurrección de muertos. Era como los saduceos. Los saduceos tampoco creían en la resurrección. Sabemos pues, queremos pues saber qué quiere decir esto. Mire qué cosa. Versículos antes lo llaman palabrero, charlatán. Lo llevan a la Corte Suprema y ahora quieren saber ahora quieren saber, ¿ah? Así que esas cosas extrañas le interesaron. Le interesaron. Le llamaron la atención. Sí, le llamaron la atención, muy bien. Así que le interesaron estas cosas extrañas. Así que el Evangelio de Jesucristo, mire, interesante. ¿Dónde yo consigo el Evangelio de Jesucristo? En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay mucha gente que a veces uno se los consigue en la calle. Ay, pero la Biblia es tan grande, yo no sé qué leer, tanta palabrita chiquita, tanta letra chiquita, ¿qué puedo leer? Léase los evangelios, léase la vida de Jesucristo, apréndase la vida de Jesucristo y viva lo más cercano a imitándolo a Él. Y acéptelo como su Salvador para que sus pecados sean perdonados y vaya al cielo, que es un regalo de Dios gratis. Bien, el 21 le toca a Selimal. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Muy bien, porque todos, voy por parte. Porque todos los atenienses, los extranjeros allí, residentes allí, en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Acuérdate que esta era la cuna de los filósofos. Así que ellos vivían en esas glorias pasadas, estos filósofos que se paraban a hablar y había que atenderlos porque sabían tanto. Pues ellos parece que siguieron con esta misma tendencia de escuchar todas estas filosofías de hombres. Y hoy en día hay que tener cuidado porque también hay mucha mezcla por ahí, hay mucha mezcla, mucha filosofía de hombre que puede tener parte de que sea verdad. Y parte hay que tener cuidado porque muchas veces enseñan cosas que no son correctas a la luz de la palabra. Y como dice el pastor mío, lo que es mezcla es falso. Porque la mezcla no es buena. Ya está alterada. Muy bien. En decir algo nuevo. Le gustaba enterarse de las últimas novedades, las últimas noticias. Y a nosotros nos gusta enterarnos de las últimas noticias. Claro. ¿Somos así? Claro. No nos despegamos del teléfono viendo qué posteó aquella, cuál es el meme nuevo, a quién le dieron like, a quién no le dieron like. Y eso roba tiempo. Nos gusta, Sí, nos gusta, sí.
Y nos roba tiempo también. tiempo. Nos roba tiempo de Dios, tiempo de la lectura, tiempo de oración, tiempo de buscar a Dios. Y lo más importante, últimamente los teléfonos se han vuelto como el coronavirus, una plaga. ¿Por qué? Porque los usamos en los sitios menos apropiados, en los templos. En los templos usted ve gente en la banca testeando mientras Dios está hablando desde el altar, están testeando. Y eso se ve, eso no es que no. Sí, eso se ve. Eso se ve en los templos, ¿verdad? Yo he visto gente que los celulares le explotan en los bolsillos. ¡Pum! Una bola de fuego. Ay, Dios mío, que un día le explote en la mano un teléfono por estar testeando en el templo. ¿Sí? ¡Puf! Ah, el grito que se va a ir en Ponce. Amén. Seguimos. El 22. 22 está aquí, ¿no? Beatriz. Ya está en la lección. Ah, ya está en la lección, Sí, ¿verdad? sí, 17, Ya la lección 22. empieza ahí, eso es ahí. Así que mire, que todo lo que habían leído era como una introducción. Pero como no tenemos prisa, tengo tiempo. La Biblia se estudia sin prisa. Ok, hay que leer Biblia, sí hay que leer Biblia, pero léalo poco a poco, rumiando, viendo qué puedo extraer, qué Dios me va a enseñar hoy en su palabra. Lee, Beatriz. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy bien. Así que Pablo se puso en pie. Cuando tú te pones en pie es para que te escuchen. No te sientas. Sí, los judíos se sentaban para dar una cátedra, para enseñar, y eran 2 o 3. Pero aquí en este grupo Pablo se pone de pie. Va a tomar la palabra. Varones atenienses, en todo observo. Y esa palabra observo se repite más de una vez. Así que Pablo era un observador. Hay que observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy en día está ocurriendo muchas cosas. Muy rápido. El coronavirus, aquello, el otro. Todas esas cosas hay que estar observando qué está pasando a nuestro alrededor. Observo que soy muy religiosos. Así que una versión que leí dice, la versión antigua de la Biblia de Jerusalén dice que eran muy respetuosos en las cosas divinas. Así que Pablo los alude, ¿verdad? Como que los ensalza, le habla al ego para que lo atienda, no lo va a empezar a insultar. Hay otras versiones que dice supersticioso, pero varios comentarios de los que leí dice que no puede haberle llamado supersticioso porque los estaba insultando. No por si acaso alguien tiene versiones que diga supersticioso, porque yo las tengo y las leí. Pero Pablo lo que hace es que trata de cogerle la atención. ¿Cómo? Los trata con respeto al principio y siempre. Bien, el 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Bien, interesante ese texto, muy interesante. Mire qué cosa. Vuelve el 23, dice, porque pasando y mirando. Así que Pablo sigue observando. Había visto mientras él hablaba, caminaba a la ciudad, estaba observando todo lo que estaba pasando. Él miró los santuarios, los altares, ¿verdad? Los ídolos, los objetos de adoración que ellos tenían allí. Él estaba viendo todas esas cosas. En estos altares antiguos, muchas veces estas estatuas tenían un pequeño altar de incienso al frente, donde los caminantes podían adorar al Dios simplemente depositando un poquito de incienso en esos altares que se mantenían encendidos. Pero imagínense, con 30,000 ídolos, había que andar con un saco de incienso para poder adorar a tanto ídolo. Era mucho. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Oye, Pablo todo se fija y encontró, mire que entre tanto, mire cómo es Dios, porque eso no es casualidad. Yo creo que Dios tiene todo en un plan. Entre tanto altar, él encuentra uno que decía: al Dios no conocido. ¿Y qué hace Pablo? Pablo se aprovecha de esa oportunidad y dice: ese Dios que ustedes no conocen y que le tienen un altar, de ese Dios es que yo le voy a dar.
hablar. Ese Dios es que yo le voy a hablar. Y tenían que escucharlo, porque yo le tenía un altar allí. Así que si le tienen un altar y no saben quién es, yo te voy a decir quién es. Y ahí es que Pablo entra a hablar. ¿Qué pasa? Bien, seguimos con el versículo 24. Ahora Melissa va a leer el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Muy bien, así que Pablo sigue hablando de Dios. Acuérdense que Pablo había visto cuando entró muchos santuarios, muchos ídolos hechos por manos de hombres. Y Pablo, todas esas cosas que observó, ahora empieza a hablar y a corregir y a enseñar y a predicar. Le dice, él había visto muchos ídolos y dioses que ellos adoran. Ahora él va a presentar el Dios que él conoce. El Dios que conoce él, que conozco yo, y tú también conoces, y conoces tú, conoces todo. Así que de ese Dios que tú tienes que hablar. Mire qué fácil. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Así que presenta al Dios creador. Al creador del universo, del cielo, de la tierra, de los mares, de todo. Y lo que en él hay, en el mundo. O sea que presenta a Dios como el creador, pero si no conoce a Dios el creador, conoce su creación. Así que no hay excusa. Porque el hombre ve a Dios en la naturaleza. O sea, me explico. La naturaleza nos habla de Dios. La grandeza. Mire, la Biblia dice que Dios ha puesto un límite hasta el mar. Cuando usted vaya a la playa y usted ve esa ola del mar que viene y vuelve para atrás, eso está establecido por Dios. ¿Sí? Usted se ríe, pero eso es así. Ese puede ser bien grande, tú la ves que viene bien grande, y de momento hace, se vacía y vuelve para atrás. Eso está establecido. Le puso un límite, de aquí no vas a pasar. Oye, qué cosa tremenda, ¿eh? Para que tú veas. Así que cada vez que yo voy a la playa, yo pienso en eso. Dios le puso un límite a esto, esa es la naturaleza. El otro día hablaba yo en una clase. Los colores influyen en el ánimo y el carácter y el estado anímico de las personas, ¿verdad que sí? Pintamos la casa de azulito claro, mira, qué lindo. Pero se siente como mejor, más frío, más tranquilo. Si pintamos la casa de rojo, peleo con Betty todos los días. Digo que eso es así, el rojo es una cosa caliente, que da como que te pone tensión, eso es así. Porque Dios entonces hizo el cielo azulito claro. No lo puso rojo. Macho, hubiera una guerra aquí todos los días. Y contigo eso ahí pelean. Así que Dios sabe lo que hace. Bien. Y dice después, siendo Señor del cielo y de la tierra. Así que lo presenta como dueño y